Alabado sea Jesucristo y adelante María. Que tengáis un buen y santo día, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y María, y en el purísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es jueves 19 de diciembre, el cuarto día de la novena a Jesús Niño, también y sobre todo llamada novena de Navidad. Mira, la estamos viviendo todos juntos. Como habéis visto, aunque yo, como digo, sigo de viaje, me estoy acercando ya claramente a mi clima más adecuado, que es el del sur. Estoy cerca de Salerno. En breve, bajo a Calabria. Mira, pero consigo organizarme con la buena ayuda de las hermanitas para hacer la novena de Navidad con todo lo que eso conlleva. Hemos hecho también el árbol de Navidad, que montan y desmontan cada vez, y el Belén. De verdad, esto las hace merecedoras a los ojos del Señor. Así que esta noche también, a las 9 de la noche, habrá una novena a Jesús Niño. Hemos suspendido las citas bíblicas de los martes y jueves para dar cabida a esta novena. Por otra parte, ya falta muy poco para Navidad, la semana que viene. Celebraremos, son 6 días, la fiesta de la Sagrada Navidad del Señor. Así que concentrémonos sobre todo en eso. Entonces, los espero esta noche a las 9 de la noche para el cuarto día de la novena. Compartan, 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 pónganle me gusta, es siempre muy importante. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Hoy es jueves, así que es el día de la oración de las centinelas de Betania, a las 4 de la tarde. Desde el Centro de Espiritualidad Mariana Pequeña Nazaret, Santa María de la Alegría y Ave María, que son 3 ubicaciones, se transmitirá en directo por Radio Domina, en el canal de YouTube de Radio Domina, la oración de las centinelas de Betania, que rezan con la intercesión de la Beata Pina Suriano por la santificación de los sacerdotes. Y luego, de manera muy especial, me gustaría recordar las 2 últimas. Y de manera muy especial quiero recordar las 2 últimas citas que nos esperan antes de Navidad para concluir esta gira que, como recuerdo, ha durado 2 meses y medio. Ya puedo anunciarles que, sin embargo, por motivos de contingencias técnico-burocráticas de los 3 centros que tenemos, es decir, la pequeña Nazaret en Carini, el pequeño Tabor en Trebaselegue y, por último, la Casa Betania en Saviano, en enero, poco después de las fiestas navideñas, nunca había ocurrido, pero lo acepto, me veré obligado a volver al norte, precisamente por cuestiones de tipo burocrático. Así que, como soy ante todo ministro de Dios, aprovecharé para seguir viajando, que se lo tomen como quieran mis enemigos, por toda Italia de nuevo en enero. Faltan 2 citas antes de Navidad. Mañana a las 16:30 estamos con lo que queda de Calabria. Se lo recuerdo, se los dije. Recuerdo las promesas. Algunas las puedo cumplir de inmediato, otras con el tiempo. Cuando empecé en Puglia en septiembre, dije que al volver pasaría por Calabria. La promesa se cumple tras 2 meses. Nos vemos mañana en la Mezzia Terme a las 16:30. Junto al Gran Hotel La Mezzia, justo allí en la estación central, frente a la salida de la estación central está este hotel. Gran Hotel La Mezzia, sede del encuentro. Ánimo, fieles del pequeño resto calabrés, haced algún sacrificio porque Calabria también es muy larga. Venid a la reunión aunque tengáis que hacer algunos kilómetros. Premiad los esfuerzos que estamos haciendo para rezar juntos a las 4:30 de la tarde. Mañana, viernes 20 de diciembre. La última cita de esta gira, como ya es tradición, será en Catania para el pequeño resto de Sicilia Oriental a las 14:30. Pero está adelantado 2 horas para que pueda llegar a casa a tiempo y en una hora razonable. Así que los espero, queridos fieles del pequeño resto de la Sicilia Oriental, en el Hotel Garden, calle Madonna delle Lacrime, 12, en San Giovanni La Punta, provincia de Catania. Aquí, Echigny. Así que estas son las 2 últimas citas y luego estaremos abajo, nos Celestino y yo, para prepararnos. Vendrán también los hermanos después de Navidad, justo después de Navidad, para celebrar juntos este clima de fraternidad sacerdotal, mi jubileo de plata, 25 años de misa, habiendo sido ordenado sacerdote el 27 de diciembre de 1999.
Estas son las dos citas más importantes, pero mientras tanto, les recuerdo que los hermanos se mueven por Italia, aunque como ahora veremos con Celestino. Razonablemente empieza a vislumbrar la necesidad de cambiar de estrategia, pero tengan paciencia, que yo sé cuándo anunciaros esto, hará falta mucho tiempo. De todos modos, mientras tanto, me gustaría recordar a todos los fieles del pequeño resto de Cerdeña que a partir de hoy don Ramón se encontrará en Cerdeña hasta el 22 de diciembre. Llamen al responsable regional. Llamen a los responsables, a las personas que conocen del pequeño resto en Cerdeña, para saber dónde se encuentra don Ramón disponible para las confesiones y todo lo demás en Cerdeña desde hoy, 19 de diciembre, hasta el 22 de diciembre. Quisiera recordar también que don Pavel estará en Rávena el sábado 28 de diciembre para las confesiones y la misa a las 6 de la tarde. A las 15:45, luego habrá un momento social. Padre Juan está en Asolo, provincia de Treviso, hoy para las confesiones a las 4 de la tarde y luego a las 6 de la tarde la Santa Misa. El Padre Johannes vino de Austria en coche, así que llamo a los de Treviso, y los fieles, gracias a Dios, responden bien. Y no falten a esta cita con el Padre Johannes, y quien necesite confesarse, que lo haga con tiempo antes de la Santa Navidad del Señor. Aquí está, hay posibilidad de hacerlo, ya hacemos cosas posibles e imposibles. Padre Juan hoy en Asolo, provincia de Treviso, confesiones a las 4 de la tarde y misa a las 6 de la tarde. Luego habrá otros encuentros que iremos anunciando. Anoche, don Ramón abordó la primera reflexión de reducido al estado laical, como se ha reducido. Ha sido una bella reflexión que les invito a seguir. Si la quieren encontrarán en Radio Domina, en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra. Allí encontrarán toda la información sobre su reflexión sobre el Evangelio de la cuarta semana de Adviento, que está prácticamente a la vuelta de la esquina. Bueno, mis queridos, estos son algunos de los criterios. Les recuerdo que es importante ayudar al proyecto porque, como ven, esta movilidad, incluso pastoral, se basa en su contribución, en su ayuda. Por eso en la descripción aparece el IBAN a nombre de la asociación y también el número de cuenta corriente postal. Pueden usar uno u otro, da igual. Me hacen saber además, y esto es también una cita importante, que mientras hoy el Padre Johannes está en Asolo, provincia de Treviso, el apuntamento es el próximo domingo, cuarto domingo de Adviento, en Bolonia. Padre Johannes, la tarde del cuarto domingo de Adviento, o sea, el próximo domingo, celebrará una Santa Misa en la periferia oeste de Bolonia. La entrada es gratuita y está reservada para quien quiera venir. El lugar es fácilmente accesible y en coche está a poca distancia de las salidas de la autopista. De Valsamoggia, Bologna-Panigale, Bologna-Casalecchio. La dirección exacta se comunicará a los que hayan reservado, por supuesto. La reunión comienza a las 2:30. Apertura y reservas para confesión. A las 3 de la tarde las confesiones y luego bendición de los niños a las 5:15, a las 5:30. La Santa Misa. La oración termina a las 7. Entonces, Padre Johannes, il domingo si trova a Bologna per i fedeli del piccolo resto emiliano e romagnolo. Mira, esto es un poco de todo, pasemos al episodio de hoy. El título es bastante importante, interesante. Queremos proseguir esta querella que nos retrasa en la batalla contra la falsa iglesia, pero hasta cierto punto porque presiento que algo no cuadra por parte del Dr. Sionsi y del Padre Faré. Ayer hicimos una catequesis, una reflexión propia, en la que explicamos un par de cosas importantes a la luz de lo que había dicho en la homilía de la mañana a las 8 el Padre Juanes. Luego supimos que el Dr. Sionsi replicó diciendo ante todo algo impreciso sobre las palabras del Padre Johannes. Se lo demostraré. Espero que el Dr. Sionsi no se haya dado cuenta.
En cualquier caso, puede pedir disculpas, ofrecer sus disculpas al padre Johannes por haber tergiversado las palabras exactas dichas por el padre Johannes y que el doctor Sionchi nos las haya transmitido de manera diferente. Así que el doctor Sionchi se disculpe, porque si se cambian las palabras, es evidente que entonces es inútil cualquier intento de comparación. Esto era lo primero. Y luego invitaría al doctor Sionchi a estudiar un poco más de teología. Lo digo sin polémica, de verdad. Miren, puede parecer que luego se lanzan encima. Yo, por ejemplo, de periodismo, sé que soy un ignorante. En cuanto a las técnicas comunicativas del periodismo, soy muy carismático, pero no es que he estudiado periodismo y no tengo técnicas comunicativas, así que reconozco al doctor Sionchi una competencia que yo no tengo. Quisiera esperar que el doctor Sionchi tuviera la humildad de reconocer que de competencia teológica escasea y nos dio ayer, por desgracia y un poco a su pesar, una prueba penosa cuando habló de la indefectibilidad de la Iglesia con una confusión que evidentemente un inexperto en teología. Entonces yo digo que hay periodistas que se han ocupado de la Iglesia. Está bien. Y cada vez demuestran su profunda ignorancia en los pasajes decisivos. Así que invitaría al doctor Sionchi o a estudiarla, la teología. Pero de verdad, miren, ya que él ahora es el líder del pequeño resto de sacerdotes que deben salvar la Iglesia a través del derecho canónico, humildemente le invito a estudiar un poco de teología, porque si no cometió, como ayer, errores clamorosos al hablar de la indefectibilidad de la Iglesia, como ahora demostraré que no tiene nada que ver con las cosas superficiales que dijo. ¿Qué podemos hacer? Por desgracia, la gente parece no tener ojos para ver. Pero bueno, el título de hoy es El Fantaconclave Próximo, una nueva réplica a eso. Entonces me gustaría comenzar ante todo con el hecho de que los hermanos de la cofradía, aquellos que pueden celebrar por la mañana, porque recuerdo que los otros tres no tenemos la posibilidad, es decir, Fray Celestino, Don Pavel no puede, porque la mayoría de las veces está de viaje, y Padre Johannes, en particular en este caso Padre Johannes y Fray Celestino intervinieron ayer. Padre Johannes y esta mañana también él en la misa, Padre y Fray Celestino de ellos. Libre elección. Dios sabe si estoy diciendo la verdad, ¿no? Porque por desgracia, los enemigos son unos bribones, unos desdichados poseídos por Satanás, la mayoría de las veces. Porque dicen, ni más ni menos, que a Padre Johannes y a Fray Celestino las cosas se las digo yo, e incluso se las escribiría yo, ¿entiende? Piensen un poco hasta dónde llegan las cosas. La verdad es, si quieren creerme, queridos hijos, que yo supe lo que decía Fray Celestino, directamente del Papa, en el desayuno. Gracias, porque nosotros somos nuestro grupo, estamos en el hotel. Así que Fray Celestino debía celebrar a las 8, pero yo tenía santos y café. Así que él se salta el desayuno de las 8, porque además no desayuna. Porque en Cuaresma, la Cuaresma franciscana de la regla, solo toma leche y café. Pero a las 8 yo estaba abajo en el desayuno y él estaba celebrando misa. Y entonces supe que intervenía hablando con o sobre el doctor Sionchi. Pura verdad. Luego, los chismosos y todos los enemigos que entrenan entre ellos, no sé cómo decirlo, faxiano quello che vogliono, dicano quel che vogliono. La verdad es esta. Ayer el padre Johannes intervino y como estoy diciendo, el doctor Sionchi reprodujo las palabras inexactas del padre Johannes, tergiversándolas. Espero que haya sido sin darse cuenta, pero en cuanto lo demuestre, sería bueno que se disculpara. Luego interviniendo directamente en la cuestión y dirigiéndose al padre Johannes, diciendo que la Iglesia es indefectible, por lo tanto, debe pasar por el cónclave, esas cosas, vinculando así un tema dogmático a la cuestión canónica y jurídica del cónclave. Le demostraré al doctor Sionchi que debe tener la humildad y la paciencia para escuchar que se ha equivocado, que la indefectibilidad no se refiere a lo que él dijo. Las estructuras, las instituciones jurídicas como el cónclave y los cardenales. No entendió nada. No es que no entienda, es que no sabe de esto. ¿Por qué actuar? ¿Por qué intervenir? Es como cuando yo a veces, con algunos movimientos internacionales, como saben, a veces hago alguna disertación de tipo, cuando hablo de geopolítica, lo aclaro enseguida, no como Cianci. Perdón, no soy experto, soy sacerdote y teólogo. Digo mi opinión.
Él debería ser humilde y decir a sus seguidores ciegos que Él fue quien se separó de nosotros, que les diga es mi opinión, pero no, se cree el nuevo pontífice laico. Io vi dico come la penso. Invece no, questo qui pontifica, è il nuovo pontefice laico. Capito? Explicó Lui ha la spiegato che questo è indefectibilidad, está l'indefettibilità, è mal. sbagliato. Dijo grandes È una delle tonterías grosse sobre fesserie la indefectibilidad, mi doloroso. Y spiace, è luego, antes de doloroso empezar, hay gente vedere. buena, C'è del gente, pequeño resto, del norte al sur, que me dice, Padre, déjelo estar, lo lascia esto no le hace perdere. bien a Questa nadie. querel non fa bene a No, por nessuno. No, desgracia deben saber purtroppo deve aquellos que saperlo son más quelli che più sensibles a sensibilità a esto que questo, yo, por che io desgracia debo purtroppo cuando es devo, necesario quando è tratarlo. necessario, Luego veo trattare. que la Poi vedo che providencia la provvidenza interviene, interviene. porque ayer Ieri el padre padre Johannes, senza Johannes, che sin gliel'abbia que yo se chiesto lo io, mi ha pidiera, detto, intervino y le fece uscire respondió, y Padre entonces yo Melchisedec. intervengo hoy. Padre Celestino, yo había Io pensado avevo hablar de pensato otra di cosa. parlare di altro, Interviene. Y interviene. entonces Allora seguramente sicuramente Sionsi Sionsi replicará, replicherà, porque la última perché la palabra la ultima debe parola decir deve dire siempre él, lui, siempre. sempre. Y Allora entonces lo nosotros no se la permettiamo. permitiremos y Mostriamo quanto sia demostraremos lo incompetente purtroppo, que mi es. spiace dirlo, Lamentablemente da pena incompetente decirlo, sul en piano el plano teologico, teológico, perché della porque de la indefectibilidad de la que habla no ha indefettibilità entendido non ha absolutamente capito nada. proprio La nulla. atribuye a La instituciones attribuisce a jurídicas e istituti históricas giuridici que no e lo son, storici che non sono marcadamente assolutamente vinculados a la legati indefectibilidad, all'indefettibilità, come como ahora ora avremo tendremos modo ocasión de demostrar. di dimostrare. Va bene, ecco, allora, Sigamos en povero orden. coro, Ruego a la quindi realización que andare ponga en avanti antena la e contribución concludo con relativa le a las parole molto palabras veloci e espontáneas dichas hoy por spontanee Fray rese Celestino, da Fra a las que, como Celestino, podrán le ver, quali come probablemente potrete supongo, el vedere doctor Cionsi probabilmente, responde, porque presumo, siempre Dottor debe Cionsi tener la risponde, última risponde palabra perché en deve avere lugar de sempre decir, l'ultima parola disculpe, invece di dire quizás es mejor que scusate, me ocupe de forse è otra meglio che cosa. io mi occupo di altro, Quizás sea mejor que yo en perché este io su asunto, al questa no ser faccenda, non competente, no essendo intervenga. competente, non ci entro. Paciencia, veamos la Così vediamo il aportación y aceptemos contributo e accettiamo pacientemente todas pazientemente estas tutte queste pruebas. prove e Alguien es vediamo come è responsable de lo que responsabile di está quello che sta pasando, accadendo, perché porque è esto una retrasa tardiva el passo camino del contra cammino Bergoglio. contro Es una guerra Bergoglio, civil. è un He pedido varias spartiacque di veces a guerra Sionsi civile, que ho deje a rivolto più Padre volte Faré en l'appello a Sionsi a paz, lasciar perdere porque Padre tiene una Faré, perché ha una postura posizione del totalmente tutto confusa. confusa, Porque dice que perché dice Bergoglio che no es el Papa, Bergoglio pero non è esa il es la Papa, ma Iglesia. quella è El la doctor Chiesa. Sionsi Il, hablaba de una il iglesia dottor Sionsi agnóstica, de parlava una di una iglesia Chiesa herética, de agnostica, una di una iglesia Chiesa esotérica, del eretica, di una Cristo Chiesa serpiente. esoterica, Evidentemente del se olvidó de Cristo estas cosas. serpente. Evidentemente De si è repente scordato ya no queste es esa cose la lì. iglesia, dice que la de Non è più Bergoglio. questa la Chiesa. Pero bueno, No, dice si che Bergoglio tiene su iglesia, Bergoglio, ¿con quién la c'ha tiene? la sua Chiesa, con chi ce l'ha? Si la tiene él, ¿dónde está la Dov'è la verdadera? vera Me Chiesa? Me lo explican. volete No se spiegare? ha Così entendido non nada avete desde que capito estos niente da tomaron esta quando questi hanno decisión y fatto una questa acción, a scelta pesar e de ellos, un'azione llevada a cabo por el portata avanti, diablo para portata crear avanti dal confusión diavolo e per intentar creare escindir, confusione e destruir el provare pequeño a resto, scismare, a divide distruggere il impera, piccolo resto, Bergoglio, divide et impera, canta Bergoglio, victoria. canta Por vittoria. favor, que la Bergoglio regia canta emita vittoria. el Il reportaje servizio sobre las palabras de sulle hoy parole del oggi hermano di Fra Celestino. Celestino. Como el doctor Andrea Cionchi ha mencionado la Asociación Sacerdotal Mariana, de la que por ahora formo parte, espero, una vez pasada esta tormenta, salir de ella y fundar la Asociación Eremítica Mariana, es decir, volver a un eremitorio. Yo también quiero decir lo mío brevemente. Yo tampoco sigo a nadie en las redes sociales. De vez en cuando me entero de algo. Me han contado esta frase del doctor Cionchi. ¿Qué hará la Asociación Sacerdotal Mariana cuando haya un nuevo cónclave? No conozco el futuro, pero creo que no habrá ningún cónclave. Así que cuando oigo hablar de cónclaves, lo considero tiempo perdido. Pero diré algo. Si el cónclave lo hacen los Bergogliani, es una cloaca a cielo abierto. Decir que es inválido es un cumplido. No tenemos nada que ver con un cónclave semejante. Tercero, se puede suponer que los verdaderos cardenales menores de 80 años decidan celebrar un cónclave. Obviamente es una hipótesis de ciencia ficción religiosa, ya que hasta hoy reconocen a don Rodrigo como vicario de Jesucristo, título que por cierto él mismo se quitó. Por todo acto, que los cardenales no bergoglianos, es decir, nombrados antes de 2013, no reconozcan a don Rodrigo como papa. ¿Cuántos hay hasta ahora? Esto se llama ciencia ficción religiosa. Hasta hoy nadie ha dicho que Bergoglio no es el papa. Supuesto que en el año 2043 decidan no reconocer a don Rodrigo como papa, queda el problema de cuántos lo harán, porque si algunos lo hacen y otros no,
¿qué cónclave se puede hacer? Digamos 15, 20 cardenales. ¿Cuántos son? 7 están de acuerdo en hacer el cónclave, otros 8 no. ¿Qué se hace? Pa. Segundo acto, reunirse. Una vez que se decide por par los cardenales prebergolianos hacer el cónclave, se reúnen. ¿Dónde? En sí mismo escrito a Santa Marta, pero está claro que no se puede hacer en Santa Marta. Creo que este problema lo pueden resolver los cardenales mismos, ya que Juan Pablo II dice, me parece, en la Universi Dominici Gregis, que en cuanto a algunos problemas que puedan surgir, pero que no se consideran en este documento, que se encarguen los cardenales. Yo diría que, dado que el lugar y la hora no pueden ser absolutamente los que se escriben en la Universi Dominici Gregis, los cardenales pueden decidir el dónde y el cuándo. Pero este es un problema secundario. El primero y más grave es que sigo escandalosamente en comunión con un impostor. Si los cardenales consiguen hacer esto, yo no tendré dificultad en reconocer al Papa elegido por ellos. Ojalá lo hicieran. Que esto pueda ocurrir, lo dudo mucho. Entonces, no queda más que pedirle al Señor que intervenga Él de las maneras que Él sabe. Es omnipotente y suya la Iglesia. Reitero que un cónclave de falsos cardinali bergoglianos lacia la situación tal cual y la asociación, o al menos yo, continuará su batalla. Así que la asociación, o al menos quien les habla, no se preocupa en absoluto por un próximo cónclave que creo no habrá. Este es el aviso parroquial. A te predi. Como es su estilo, el hermano Celestino ha sabido una vez más, de una manera a mi parecer sorprendente, resumir la cuestión, volviéndola a plantear con palabras respetuosas hacia el doctor Sionchi, invitándolo a abandonar esta dirección. Porque es un camino sin salida, como decimos aquí, un callejón cerrado. En resumen, Fray Celestino dice que según él, no habrá ningún cónclave. Esta es una expectativa que por desgracia no comparto, y que por el contrario me encantaría que se hiciera realidad. O sea, Fray Celestino tiene la idea de que yo esto realmente lo saboreo, lo pruebo, él se lo come, este pensamiento lo saborea, a la mesa, como si fuera un buen primer plato. Yo lo pruebo, es decir, la idea de que, como también insinuó ayer el padre Johannes, está llegando el momento en que Dios interviene. ¿Interviene necesariamente si no lo está haciendo ya? O sea, es imposible imaginar un intento llevado a cabo al final por quién. De un par de cardenales octogenarios no bergoglianos. En fin, como ven, el campo visual se estrecha por completo si queremos ser realistas y si no tenemos segundas intenciones. Porque aquí el problema que ahora se me presenta con respecto a Padre y a Faré y del doctor Sionzi, ¿somos realistas al analizar el asunto o estamos divagando, hablando de un conclave imaginario y una teología fantasiosa? Si hablamos de un conclave y una teología imaginarios, está bien, pero si queremos mantenernos con los pies en la tierra, como hacemos en nuestra asociación, deberíamos considerar que el panorama está bastante confuso, a menos que haya alguien con metástasis que finja no tenerla. Bueno, que se arregle, pero si el tumor está en metástasis, es metástasis, no es un resfriado. Y aquí es lo mismo, los cardenales deberían salvar la Iglesia, según el doctor Sionzi, evidentemente antes de 2036. Los cardenales, sobre todo de nombramiento prebergoliano, es un intento verdaderamente doloroso, lo digo dolorosamente penoso, de intentar ver, de salvar, porque quieren verla desde su punto de vista. Esto no es un enfoque de fe. De hecho, él es periodista. Y de hecho, él es alguien que al saludo, alabado sea Jesucristo, hace algún tiempo yo tuve que controlar a los fieles del pequeño resto, aquellos que tienen fe. No respondió diciendo, disculpe, no respondo porque no quiero dejar claro si tengo fe. A nuestras misas nunca ha venido a las reuniones. No es polémica, son hechos. No es que al decir estas cosas esté creando polémica. Estoy sacando a la luz la verdad. La verdad nunca es polémica. Si parece polémica es porque se es falso. Si parece polémica es porque se tienen dobles intenciones. Entonces,
a menos que el Dr. Sionsi haya recibido del Padre Eterno una misión, una tarea de la Santísima Virgen para salvar a la Iglesia, me parece que la postura es totalmente surrealista. Esta idea de aferrarse a la sotana del cardinale, que Welky cumpliera 80 años en el año 2036, no es más que surrealismo puro. Nada más surrealista en el mundo. La situación ya de por sí es grave. No es que el Dr. Sionsi se comporte como los del Titanic, que mientras el barco se hundía, todavía estudiaban los criterios para ver cómo salvarlo. ¿Va? Y es que es realmente increíble esta posición. Y entonces, y que sea una posición surrealista, lo demuestra el hecho de que el Dr. Sionsi es impreciso. Lo veo particularmente nervioso, dicen eso de mí, pero siempre he sido así, que en mis catequesis hablo alto, gesticulo, así que no es que sea ahora. Sin embargo, el Dr. Sionsi parece haber perdido el rumbo, a pesar de esa compostura de caballero que tiene, y eso se ve en los comentarios que no borra contra quien les escribe, porque, según mi opinión, ha perdido el rumbo. Desde que se unió al padre Faré, el Dr. Sionsi ha caído en la trampa, se lo había dicho infinitas veces. Dr. Sionsi, rece y esté atento, no se fíe de los curas, fíese de mí, vea cuánto lucha este, y él se fiaba. Nada. De repente llegó el padre Faré que dijo que esa es todavía la Iglesia Católica, que esa es la Iglesia de Jesucristo. Y el Dr. Sionsi, en mi opinión, reflexionando después, ha cometido un error. Volviendo a lo que decía Fray Celestino, quiero volver, sin embargo, a lo que dijo ayer el padre Juanes, porque el Dr. Sionsi, probablemente sin darse cuenta, ha distorsionado por desgracia las palabras del padre Juanes. Porque el padre Juanes hizo esta afirmación ayer, son palabras suyas del padre Juanes. No veremos más a un papa legítimamente elegido. De un cónclave, como ha ocurrido hasta ahora, es la postura del Fra Celestino. Es interesante ver que en estos aspectos, es decir, en cómo se desarrollará el futuro de la Iglesia, no tenemos por qué pensar igual, ya que lo que nos une es saber que Dios intervendrá. Celestino y Minuteia no piensan igual en esto. No he dicho tengo una visión, tengo mi propia interpretación, pero me la guardo por ahora, si no, quién sabe qué demonios pasa aquí. Así que el padre Ioanese dice que ya no veremos un papa legítimo, elegido por un cónclave, como ha sucedido hasta ahora, desde el siglo X. Dios debe intervenir y debemos esperar esa intervención de Dios con fe. Respondiendo, Sionsi distorsiona las palabras del padre Johannes, porque en el minuto 2, con 33, Portulos, el padre Johannes dice, no creo que el próximo papa sea elegido por un cónclave legítimo, encontrando en ello una contradicción con el dogma. Mas el padre no dijo eso. Entonces, Sionsi reproduce palabras que no son del padre Juan. La distorsiona. Dr. Sionsi debe disculparse con el padre Johannes, porque ella ha tergiversado las palabras. Minuto 2, 33. Esta es la primera cosa bastante problemática, porque las palabras del padre Johannes estuvieron en absoluta armonía con la visión dogmática, dado que un papa, el obispo de Roma, puede ser legítimamente elegido no solo por un cónclave, sino quien da la potestad. Atención, ¿quién da el poder? Elegir a los cardenales. Hemos hablado de ello en una excelente mesa redonda con el profesor Brunoni en Zúrich. ¿Quién da a los cardenales el poder de elegir? ¿Quién se lo da? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué debería hacer Jesucristo, que es el legislador supremo? Debería dar este poder de elección a cardenales, herejes, apóstatas, masones. ¿Acaso Jesucristo a esto? Y aquí, por desgracia, Sionsi está en un grave error, ya que finge o no se da cuenta. En ambos casos es grave, porque o finge y entonces actúa, pero no me lo creo o no sabe las cosas, y si no las sabe,
sería mejor que volviera al periodismo y se uniera a nosotros, reconociendo que nosotros estamos llevando adelante esta cuestión, que Don Minutella la está llevando adelante con un rigor teológico impecable, impecable. Pues entonces, es evidente que esto quiere decir que el padre Johannes es también un estudioso del derecho canónico. Usted no, pero el padre Johannes tiene competencias de tipo canónico. Entonces, estimado doctor Sionsi, el padre Johannes quiere decir exactamente lo que usted o finge ignorar o ignora por completo. Es decir, que la potestad de elección de los cardenales, que usted de alguna manera personifica como si fueran dioses míticos que deben salvar a la Iglesia. No se entiende bien por qué hoy Fray Celestino reduce la dosis. Pero ¿cuáles deberían ser estos cardenales? Que salvan la Iglesia, perdón, ¿y cuándo deberían hacerlo? No se entiende. En fin de cuentas, la potestad de elegir a los cardenales, doctor Sionsi, no proviene del hombre, sino que Jesucristo quien indica, podríamos decir incluso el Espíritu Santo, quien indica a los cardenales quién debe ser el elegido. Claro que allí no es que seamos estúpidos, se pueden utilizar las causas segundas, como enseña la teología de Santo Tomás de Aquino, por lo que se utilizan criterios geopolíticos aplicables a ciertos, por ejemplo, cuando se eligió a Wojtyla. No hay duda de que cuando el cardinal de Viena, Franz König, lo indicó como posible candidato, lo hizo exactamente para valorar las iglesias del silencio, las iglesias del extranjero. Era evidentemente una visión, un criterio humano, digamos, terrenal, político. Sin embargo, el Espíritu Santo se sirvió de ello, porque Koenig y los demás cardenales tenían la potestas eligendi. Este poder de elección del Papa, del Vicario de Cristo en la tierra, está únicamente en manos de Jesucristo, no de los cardenales como tales. El Instituto Dr. Sionchi del cónclave no goza de indefectibilidad, como ahora demostraré. Usted no ha entendido nada sobre la indefectibilidad, y lo siento. Está cometiendo errores madornales, doctor Sionchi. Que recapacite y vuelva a ayudar a don Minutella. O vamos juntos, doctor Sionchi. Sus seguidores la han arruinada. Ella se dejó arruinar por los que la pusieron en mi contra. La indefectibilidad no tiene nada que ver con la institución del cónclave. El cónclave no existió por 1000 años. ¿O me equivoco, doctor Sionchi? Por 1000 años el Papa lo elegía el pueblo y Roma lo avalaba. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, esta absolutización del pragmatismo normativo, por la que no debe haber otra vía para elegir al Papa, que no sea esa, porque de lo contrario, la indefectibilidad se pierde. Y es un error teológico clamoroso, enorme e inaceptable, doctor Sionsi, cometido por un alumno, por un niño de primaria como usted. No se atreva a confundir las conciencias así. ¿Por qué entonces nunca se absolutiza un acto pragmático de la Iglesia? ¿Por qué hoy es de una manera y mañana cambia? Es Dios quien interviene, doctor Sionchi. Le falta esa fe. Quizá usted está enfocando el asunto de una manera demasiado humana y política. Deje que los expertos se ocupen de la indefectibilidad. Ahora, pasemos a lo que usted tanto invoca para intentar silenciar a quienes decimos que Dios. En realidad, lo hicieron el padre Johannese y fray Celestino hoy. Es decir, Dios puede intervenir de alguna manera. No va en contra, sino que respeta el tema, porque la indefectibilidad o infalibilidad de la Iglesia es la convicción de que el Espíritu Santo preserva a la Iglesia de Cristo de errores que contradicen las doctrinas esenciales de la fe. Por lo tanto, doctor Sionsi, si esto fuera así y esa fuera aún la verdadera Iglesia, sería un problema tan grande como el universo. Porque esta Iglesia que ustedes aún reconocen como tal, ya ha fracasado, porque la bendición de las parejas homosexuales, hace un año que salió la súplica de confianza, ayer hizo un año y un día que salió la súplica de confianza, la bendición de las parejas homosexuales, la comunión de los divorciados y vueltos a casar y el sincretismo religioso panmundialista
son errores que contradicen las doctrinas esenciales, ya que la indefectibilidad no se refiere a las estructuras, Dr. Sionsi. La indefectibilidad de la Iglesia no se refiere a las estructuras ni a los institutos jurídicos, que de hecho cambian a lo largo de los siglos. ¿Vale? No hay un semel pro semper, no lo hay. Es cierto que el Papa Benedicto, Juan Pablo II, el Papa Benedicto establecieron que el modus eligendi del Romano Pontífice sea el de la elección a Roma. Y aquí, como lo invoca de criterio, debe responder a mi pregunta. ¿Se imagina siendo una persona seria como es? Mientras Lord Pelerus, o sea, de verdad, mire, doctor Sionchi, desde que se unió a nosotros al padre Faré, y reconozca, ustedes realmente, 7 han ido en curso de colisión. ¿Se imagina usted un cónclave? Pues entonces Bergoglio renuncia. Esta es la mejor hipótesis que puede aportar el doctor Sionchi. Es decir, Bergoglio renuncia o muere. Bien, al cónclave. El cónclave estipula que de los 120 electores, 3/4 partes son de nombramiento bergogliano, así que evidentemente no nos interesa ni siquiera al doctor Sionchi ni al padre Faré, a menos que quieran hacer trampas, desgraciados. Por eso, en cierto punto sostienen que, como también entraron cardenales de nombramiento no bergogliano, el cónclave queda validado por su presencia por error de conciencia. Atención, porque entonces estos se vuelven peores que los bergoglianos. Si no son tan desgraciados, deberían, padre Faré y doctor Sionchi, prever la siguiente hipótesis. Y esta es, los cardenales se reúnen para elegir al sucesor del Papa Francisco. Pero en un momento, por esta expectativa que no tenemos, los cardenales pre-Bergoglio menores de 80 que van cayendo como peras podridas, porque como dice Fray Celestino, ¿cuántos quedan ya? Son tantos. Supongamos, sin embargo, que los cardenales nombrados a esta expectativa que tiene el doctor Sionchi hagan algo con estas peticiones en masa dirigidas a diestra y siniestra, que algo ocurra. Atención a lo que puede pasar. El doctor Sionchi, lo siento, hace como si no se diera cuenta y mantiene engañadas a las personas que lo siguen. Así que deberíamos suponer, como me dijo un fiel del pequeño resto, la siguiente situación. En 2025-2026 hay Odisea en el espacio. Es este. Entonces, en la Capilla Sixtina se reunirán los cardenales de nombramiento bergogliano para elegir al nuevo antipapa. Evidentemente, nosotros sostenemos que también los demás cardenales ipso facto, per obvia evidencia, como dijo hoy Fray Celestino, celebran en comunión con el Papa Francisco. Por lo tanto, es bastante difícil de pensar que estos piensen que Bergoglio no es el Papa. Entonces habrían actuado durante años. Entonces exigimos disculpas. Entonces, el pueblo santo de Dios tiene derecho a que le digan que lo hicieron porque no es 1 año o 2 años. Serán 12 años. Que deseemos que el número 12 sirva para algo. Si no, Padre Eterno, no sé. Volvamos a nosotros. Supongamos que, sin embargo, como dice Sionchi, como espera Sionchi con estas peticiones, algún cardenal se levante de la pesadilla. Atención a lo que voy a decir, doctor Sionchi. Usted ahora debe ser serio con lo que voy a decir, si quiere replicar, y no malinterprete lo que digo. Usted dice que hay que aplicar las normas jurídicas. Entonces las normas jurídicas prevén las que no son absolutas, porque ninguna norma jurídica es absoluta en cuanto proviene de la revelación, sino que es derecho positivo, naturale. Prevén las normas que el romano pontífice, según una situación de normalidad, sea elegido en el Vaticano. ¿Qué tal? El doctor Sionchi me lo explica. Así que usted hace o fanta teología o fanta cónclave. O sea, deberíamos suponer, según la visión del padre Faré y del doctor Sionchi. Así que me gustaría entender por qué a nosotros nos acusan de fanatismo, de sectarismo. Me gustaría saber cuál es la postura más problemática, la nuestra o la suya. Nuestra situación es esta, es dramática,
Y con toda evidencia ya no hay nada que esperar de estos cardenales. Todos son cómplices, como mínimo. Solo Dios intervendrá, esperemos su acción, mas nada esperemos de ellos. Me parece que es una cuestión como decir que hoy hay un cielo luminoso. En el sentido de que hay cielo, quiero decir que la gente camina con dos piernas. Qué sé yo, queridos hijos. Es obvio. ¿Cuál es su posición? No, hay que seguir el Código de Derecho Canónico, porque esa sigue siendo la Iglesia. Bueno, entonces, si esa sigue siendo la Iglesia, el doctor Sionsi con el padre Faré deben prever algo totalmente de ciencia ficción, es decir, que mientras en la Capilla Sixtina se reúnen los cardenales de nombramiento bergogliano para elegir al Papa sucesor de Bergoglio, en el almacén, en el sótano de la sacristía de San Pedro, los cardenales de nombramiento no bergogliano, que finalmente, después de 12 años, gracias a las peticiones del doctor Sionsi, se han despertado, hacen su cónclave, porque si se debe repetir la ley, el Papa debe ser elegido en San Pedro, en Roma, en el Vaticano. ¿Qué tal? El doctor Sionsi y el padre Faré llevan a esta hipótesis. Peor para ti, todos me remiten a los que se fueron. Apóstatas los llaman, porque los está llevando a una posición surrealista. Porque, repito, el Universi Dominici Gregis prohíbe no solo la elección por aclamación, sino también que se haga fuera de Roma. Esto deben decirlo completo usted y padre Farebi. Debemos prever que en algún lugar, allí donde está el árbol de Pachamama, los cardenales de nombramiento pre-bergogliano, atontados, se reúnen para elegir al verdadero Papa, después de 12 años, que celebra en unión con el Papa Francisco. Todo es posible, pero en Roma deben hacerlo. Porque entonces tanto como es decir, si hay una excepción a la norma, con Dominutela es difícil, si hay una excepción a la norma por la cual el Papa, como Sionsi insiste, no puede ser elegido fuera de las normas previstas. La excepción también se refiere a esto, es decir, en Roma se debe hacer. Y así quiero ver cómo termina. Disfrutemos del espectáculo, porque otras veces he dicho que también yo, el hermano Celestino, hoy lo ha reiterado, ha dicho, esperemos a ver. Si acaso hay cónclave, ¿qué hacen estos cardenales de nombramiento preconciliar? Van a cónclave. ¿Y qué? No quisiera, como en cambio temo, que el doctor Sionsi, para no atraer a los seguidores, para no desmentirse a sí mismo, para no tener la humildad de reconocer que todos podemos equivocarnos, que todos tenemos deficiencias en la vida, decidiera decir, no se preocupen, todavía hay tiempo. Es decir, entiende, hemos tenido 12, 13, 15 años de Bergoglio, digamos. Luego viene otro antipapa, las cosas van aún peor. La iglesia se transforma, esta de Satanás, en una sinagoga panmundialista, y el doctor Sionsi invita a la paciencia. Esperemos a 2036. Luego, mirad, qué afirmación. No sé si el doctor Sionsi nota esta aporía, pero le pido que se disculpe con Johannes. Las cosas se arreglan como es debido, porque el doctor Sionsi no se da cuenta de que él es más extremista que nosotros. Le diré, Perché, porque debemos respetar las normas canónicas y esperar a que se agoten. Y él, sin consultarnos a ninguno de nosotros, establece como fecha, a menos que tenga monseñores vaticanos, personas insospechadas que colaboren con él. Pero él debería tener cuidado con ellos, porque si se lo han jugado, en ese caso, el ultraísmo de Sionciano es peor que el nuestro, porque nosotros ahora esperamos la intervención de Dios, y él, en cambio, la pospone para 2036. He ahí la situación. Como ven, la situación es bastante clamorosa, por lo que nuestra postura, con la que sostenemos que solo Dios, a estas alturas puede intervenir, no está equivocada. También porque lo recuerdo, ya lo dije ayer, pero el poder finge no escuchar. Me gustaría saber qué me responde con respecto a los números, ya que él cita otros 33, 34 de la Universi Dominici Gregis, que volvemos a leer.
El derecho de elegir al romano pontífice corresponde únicamente a los cardenales de la Santa Romana Iglesia, con la excepción, etcétera, etcétera. Está absolutamente excluido el derecho de elección activa por parte de cualquier otra dignidad eclesiástica. Al mismo tiempo, el Papa y con Ratzinger los dos testigos quieren decir dos cosas. Primero, que deben ser cardenales válidamente nombrados para elegir al Papa. También dicen algo más. Está excluido el derecho de elección activa. No, yo uso el código igual. No es solo Sionsi quien puede. Cuando el Papa escribe en el número 33 que está absolutamente excluido el derecho de elección activa por parte de cualquier otra dignidad eclesiástica o la intervención de potestad laica de cualquier orden, está dando un paso más. No solo afirma que deben ser los cardenales de nombramiento válida, pero está diciendo, abriendo la posibilidad de que donde pudiera presentarse, y es lo que está sucediendo, una situación en la que lentamente los cardenales no son todos de nombramiento válido. Doctor Sionsi, escuche. Entonces, nadie más tiene poder para hacer nada, y por lo tanto se necesita la intervención de Dios. No sé si aguanta. Releo el 33, comento a Sionsi, vea si quiere contestar, y hacemos boxeo. Depende de usted. El derecho de elegir al romano pontífice corresponde únicamente a los cardenales de la Santa Iglesia Romana. Está absolutamente excluido el derecho de elección activa por parte de cualquier otra dignidad eclesiástica o la intervención de potestad laica de cualquier grado y orden. Por lo tanto, en el momento en que los cardenales que entran en cónclave no tienen potestad de decidir, ya que no son cardenales válidos, el Papa bloquea cualquier otra posible intromisión humana y dice, o deja entrever, que en ese momento la potestad, si la tiene alguien, la tiene Cristo, y la ejerce de una manera que ni siquiera el Papa puede saber, como Dios dispone. ¿Está claro? Entonces, como el doctor Sionsi dice que estas cosas que nosotros decimos no están escritas, entonces intenta verlas. No es que el intérprete oficial de los documentos vaticanos siga siendo solo el doctor Sionsi. También estamos nosotros. El Papa indica que solo los cardenales elegidos válidamente pueden elegirlo. Luego añade que, por lo tanto, se excluye el derecho de elección por parte de cualquier otra dignidad eclesiástica o laica. ¿Qué dice el Papa? Quiere decir que en caso de que, como de hecho está sucediendo y más de una vez con el doctor Sionsi juntos, hemos dicho que cuando escribían estas cosas preveían el futuro. ¿Qué quiere decir el Papa? Entonces, ¿qué hace? Ya que de los 120 cardenales, casi la mayoría son de nombramiento ilegítimo e inválido, la Iglesia se acaba el munus, se acaba todo. No, el Papa deja entrever, sin poderlo escribir abiertamente, y les invito a leerlo Siguiendo la línea del número 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, la prueba final de la Iglesia, queda absolutamente excluido el derecho de elección por parte de cualquier otra dignidad eclesiástica, sacerdotes, obispos, monseñores, etc., o la intervención de potestad laica, príncipes, reyes, jefes de Estado, etc. Nadie puede, sino los cardenales, válidamente elegidos. Ergo, en el momento en que los cardenales que entran en cónclave ya no son válidamente elegidos, y como el Papa ha establecido, entonces la ley la conozco también yo, doctor Siochi, se lo voy a decir al subastador, padre Farey, que hace creer que nosotros somos solo los que seguimos a los místicos. Entonces, significa que si los cardenales que entran en cónclave no son válidamente elegidos, y si es cierto que ninguna otra autoridad eclesiástica o laica puede hacer nada, significa clarísimamente que todo está en manos de Dios. Es exactamente esto el Tisileven, el milieu que es el Papa adopera, es decir, la potestas eligendi, de la cual es jefe y Jesucristo, legislador supremo de la Iglesia. El Papa deja entrever que en el momento en que hubiera habido un golpe de Estado y lo habían entrevisto, porque vislumbraban el intento ya claro de un golpe de Estado por parte de la falsa Iglesia, todo quedaba en manos del Señor. Pues, cuando ayer el Padre Juan dijo que debemos esperar de Dios la solución, y hoy Fray Celestino concluyó diciendo que solo Dios puede intervenir, estamos exacta y perfectamente dentro de los criterios de las normas canónicas. Repito el número 33 del Universi Dominici Gregis.
Doctor Sionchi, por favor, tenga en cuenta lo que digo, y no intente siempre a toda costa replicar como quien es, trate de mantenerse a flote. El derecho de elegir al romano pontífice corresponde únicamente a los cardenales de la Santa Iglesia Romana. Les toca, pero los elegidos y válidamente creados cardenales, no los del falso papa. Está absolutamente excluido el derecho de elección activa por parte de cualquier otro, eclesiástico o laico. Por lo tanto, doctor Sionchi, solo Dios puede intervenir en ese caso. ¿Quiere saber lo que pienso de usted, de su cuenta ahora, en esta fase, que usted es más vanguardista que nosotros, más altruista que nosotros? Porque mientras nosotros, en esta situación ya como personas razonables con respecto a usted, que finge no darse cuenta viendo cómo se comportan los cardenales de nombramiento prebergoliano, la estamos anticipando, diciendo que ha llegado la hora. Es el momento en que, según las leyes, no podemos esperar más nada de los hombres de iglesia. Y como la iglesia es de Jesucristo, interviene Él. Usted, en cambio, todavía intenta confiar en esos cardenales, y entonces explique a sus seguidores que dejen de hacer de villanos, ofendiendo, denigrando, diciendo que Fray Celestino apesta, ofendiendo a mis padres recientemente fallecidos. Esa actitud que por suerte aquí no tenemos. La diferencia es simple. Ella espera a Dios tras 2036, nosotros ahora. ¿Y hace falta tanto alboroto? ¿Quién armó este lío? Padre Faré. Pero el padre Faré la quiso por iniciativa propia, ya que no nos involucró, no nos informó. Podíamos haber trabajado de otra manera. Podríamos haber sido informados previamente, etc. ¿O hay una dirección común que está intentando destruir la unidad del pequeño resto? Pregunta, a mi juicio, no del todo tan peregrina.